Mi voz se quebró al ver los papeles en mis manos temblorosas. Mark, dime que esto no es real. No respondió. En cambio, se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos, como un niño atrapado tras haber hecho algo imperdonable. El silencio se alargó, cada segundo más pesado que el anterior. Apriete los documentos con más fuerza, intentando mantener la compostura. Mi visión se nubló mientras las palabras parecían danzar en la página. Titular de la línea, hipoteca First Capital. Saldo pendiente, 200,000 pesos. Mi nombre es Karen Bennett, tengo 42 años. Soy enfermera y madre de 2 niños increíbles, Mia y Dylan, de 10 y 13 años. Durante la mayor parte de mi vida, he sido la roca sobre la que los demás se apoyan. Mis días comienzan antes del amanecer, haciendo malabares con las entregas escolares, los turnos de 12 horas en el hospital y la interminable lista de cosas por hacer cuando tienes una familia. Mark y yo hemos estado casados durante 15 años. Aunque no siempre fue fácil, creí que estábamos en esto juntos. No éramos perfectos, pero teníamos confianza, o eso pensaba. Siempre creí que yo manejaba las finanzas diarias, mientras Mark se ocupaba de lo más importante, los impuestos, el seguro. Nunca dudé de él, nunca imaginé que me ocultaría algo así. Todo comenzó el día en que encontré una carta enterrada bajo una pila de correos sin abrir. Estaba limpiando la cocina después de la cena, quejándome de cómo Mark siempre dejaba que el papeleo se acumulara. Casi la tiré a la basura, pensando que era simplemente publicidad, pero algo en el sobre me hizo detenerme. El logotipo de First Capital Mortgage estaba grabado en la esquina, y algo se hundió en mi estómago al abrirlo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Nuestro hogar, el lugar donde habíamos trabajado tan duro para llegar, el refugio donde nuestros hijos crecieron, estaba ahora en juego. No sabía que existía. Pensé, al principio, creí que debía ser un error. Mark nunca haría algo así, pero mientras leía los detalles, esa sensación de vacío en el pecho se transformó en una tormenta de pavor. No era un error, había algo mucho más grande detrás de esto, algo que me había ocultado. Cuando lo confronté, mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo podía poner en riesgo nuestra casa, la seguridad de nuestros hijos? Sin decírmelo, Mark apenas me miraba, y cuando le agité los papeles frente a él, su respuesta fue vaga. No es lo que piensas, murmuró, su voz casi inaudible. Entonces, le exigí que me explicara. ¿Qué es esto? ¿Cómo pudiste hipotecar nuestra casa sin decirme nada? ¿Tienes idea de lo que esto significa? Mark, ¿te importa siquiera? Soltó un largo suspiro antes de mirarme, con una expresión vacía. No tenía elección, Karen. Estaba en una situación difícil. Me quedé congelada. ¿Qué clase de situación difícil justificaría esto? Hubo una pausa, y en ese momento supe lo que había estado ocultando. Las noches largas, las excusas sobre no poder ir a los partidos de fútbol de Mia o a las obras de teatro de Dylan. Todo encajó. Mi voz apenas fue un susurro. Es por el juego, ¿verdad? El silencio fue todo lo que necesité para confirmar lo que ya temía. Ya habíamos pasado por esto antes, años atrás, cuando Dylan era un bebé. Mark había perdido parte de su sueldo apostando en partidos de baloncesto universitario, y lo descubrí cuando nuestra factura de tarjeta de crédito subió sin explicación. Juró que era un error aislado y que nunca lo haría de nuevo, y le creí, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Crees en esa persona incluso cuando no deberías. Pero esto no era una factura de tarjeta de crédito. Esta era nuestra casa, nuestras vidas. ¿Cuánto? Pregunté, con la voz fría. Cerca de 100,000 pesos, admitió, sin levantar la vista del suelo. Pensé que podría pagarlo antes de que llegara tan lejos. Solo necesitaba un poco de tiempo. 100,000 pesos. Sentí como si me hubieran robado el aire de los pulmones. ¿Cómo pudiste hacer esto? Susurré, con lágrimas llenando mis ojos. ¿Cómo pudiste ponernos en riesgo de esta manera? Los niños. Mark, ¿qué les va a pasar a Mia y Dylan si perdemos la casa? Intentó alcanzarme, pero di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No quería que llegara tan lejos, dijo, con un tono tembloroso. Lo voy a arreglar, te lo juro. Pero no le creí, no esta vez. Esa noche me acosté, pero el sueño no vino. Me quedé despierta mucho después de que Mark ya se hubiera quedado dormido en el sofá. Mientras mi mente giraba, abrumada por la ira, el miedo y la traición, pensé en los niños, en cómo tendría que protegerlos de este caos mientras trataba de mantener nuestras vidas intactas. Pensé en los años que pasé confiando en Mark, en la fe ciega que había depositado en él, y cómo todo esto nos había llevado hasta aquí. Cuando el sol comenzó a salir, ya había tomado una decisión. No podía esperar a que Mark lo arreglara, tenía que tomar el control, por mi bien y por el de los niños.
Los días posteriores al descubrimiento de la hipoteca se sintieron como si estuviera viviendo en una niebla espesa. Mark y yo apenas hablábamos. Nuestras conversaciones se limitaban a intercambios mecánicos sobre los niños o de quién tenía que sacar la basura. Cada vez que lo miraba, sentía una ola de ira y traición que me subía al pecho. ¿Cómo pudo el hombre en quien confié todo arriesgar nuestro futuro? Afortunadamente, los niños no parecían notarlo, al menos no al principio. Dylan estaba demasiado concentrado en su proyecto de ciencias y Mia, en su entrenamiento para el próximo torneo de fútbol. Pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que percibieran que algo no estaba bien. Mark siempre había sido el padre divertido, el que se quedaba hasta tarde jugando videojuegos con Dylan o dejaba que Mia le pintara las uñas durante sus noches de spa. Últimamente, aunque estaba presente, se veía distante y distraído. Podía ver la confusión comenzando a asomar en sus ojos. Una noche, después de acostar a los niños, finalmente rompí el silencio. No podemos seguir así, Mark, dije en voz baja, pero firme. La hipoteca, las deudas, el juego, es demasiado. Necesitas ayuda. Él suspiró, frotándose la cara con las manos. Te lo dije, Karen, lo estoy manejando. No, respondí bruscamente, cerrando de golpe el paño de cocina sobre el mostrador. No lo has estado manejando. Te has estado manipulando durante meses y mira dónde nos ha llevado. Si lo estuvieras manejando, no estaríamos al borde de perder nuestra casa. Su cara se retorció en una mueca. ¿Qué quieres que haga, Karen? ¿Dejar mi trabajo? ¿Vender mi auto? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Tu mejor esfuerzo no es suficiente, le respondí, con la voz temblorosa por la frustración. ¿Entiendes lo que has hecho? No solo te pusiste en riesgo, nos pusiste a todos en riesgo, a mí y a los niños. ¿Te importa siquiera? Esa última pregunta pareció golpearlo en algún lugar profundo. Se quedó allí, con la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños a sus costados, pero en lugar de responder, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Al día siguiente llamé a Sara. No dudó en venir. Te escucho, dijo con voz firme. El apartamento de Sara era el antídoto perfecto para mi caótico hogar, ordenado, minimalista y tranquilamente feliz. Me entregó una taza de té mientras me hundía en su sofá, sintiendo todo el peso de los últimos días presionándome. Está bien, dijo ella, sentándose frente a mí. Dime qué está pasando. Solté todo, la hipoteca, las deudas, el juego, las discusiones. Cuando terminé, mi té ya se había enfriado, y Sara me miraba con una mezcla de incredulidad y furia. Esa absoluta idiota, murmuró, sacudiendo la cabeza. Karen, no puedes dejar que te arrastre con él. Tienes que protegerte a ti misma y a los niños. Mi voz se quebró mientras preguntaba. ¿Cómo? No sé ni por dónde empezar. Siento que me estoy ahogando. Sara se inclinó hacia adelante, suavizando su expresión. Primero lo primero, necesitas un abogado. Alguien que pueda ayudarte a entender tus opciones. Conozco a alguien que podría ser útil. Jennifer Morales. Es fantástica. Te daré su número. Conocer a Jennifer me hizo sentir como si me lanzaran un salvavidas. Su oficina era cálida, acogedora, con diplomas enmarcados cubriendo las paredes y un leve aroma a lavanda en el aire. Escuchó pacientemente mientras le explicaba todo. Asintió pensativamente mientras describía la hipoteca y el juego de Mark. No eres la primera persona a la que he ayudado con algo así, dijo al final, y no serás la última. La buena noticia es que hay medidas que podemos tomar para protegerte a ti y a tus hijos. ¿Cómo? Pregunté, aferrando mi bolso con fuerza. Para empezar, podemos separar tus finanzas de las de Mark, explicó. Eso significa abrir una cuenta bancaria a tu nombre, redirigir tus cheques de pago, y establecer un presupuesto que no dependa de sus ingresos. También revisaremos la hipoteca para ver si hay forma de renegociar los términos o retrasar la ejecución hipotecaria. Sus palabras fueron prácticas, tranquilizadoras, y exactamente lo que necesitaba escuchar. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. En casa, comencé a hacer cambios. Abrí una nueva cuenta bancaria y transferí mi depósito directo, asegurándome de que Mark no pudiera tocar nada. Revisé nuestras facturas, resaltando las que podía pagar por mi cuenta y estableciendo planes de pago para el resto. No era perfecto, pero era un comienzo. Mientras tanto, la tensión entre Mark y yo crecía. Seguía insistiendo en que podía arreglar todo, que yo estaba exagerando, pero ya no lo creía. Había pasado años siendo la constante, la pacificadora, la persona que suavizaba sus errores. No esta vez. Una noche, mientras estábamos sentados en silencio después de otra discusión, me miró y dijo, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿No? ¿Me vas a dejar fuera? No te voy a dejar fuera, Mark, respondí,
con voz tranquila pero firme. Me estoy protegiendo a mí misma y a los niños, hasta que recibas ayuda y empieces a asumir la responsabilidad de lo que has hecho. No puedo confiar en ti, no lo haré. A pesar de todo, hubo momentos de duda. Me sorprendía mirando fotos antiguas de nosotros, cuando las cosas iban bien, y me preguntaba si realmente estaba tomando la decisión correcta, y si realmente podía arreglar las cosas, y si esto era solo un momento difícil y me estaba rindiendo demasiado pronto. Pero entonces pensaba en la hipoteca, las deudas, y la mirada en los ojos de Mia cuando me preguntó por qué papá parecía tan triste todo el tiempo. No estaba haciendo esto solo por mí, lo estaba haciendo por ellos, por su futuro. El punto de quiebre llegó en un instante. Un martes por la tarde lluvioso, estaba sentado en la oficina de Jennifer revisando los documentos de la hipoteca por 100ª vez, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Mark: tenemos que hablar. Puedo arreglar esto, pero necesito que dejes lo que sea que estés haciendo con el abogado. Estás empeorando las cosas. Me quedé mirando la pantalla, mi pecho apretado por una mezcla familiar de ira y agotamiento. Ahora él quería culparme por tratar de arreglar su desastre. El desastre que él mismo había creado al apostar nuestro futuro. Mis manos temblaban mientras ponía el teléfono boca abajo sobre el escritorio de Jennifer. Está tratando de manipularte, dijo Jennifer con calma, sus ojos penetrantes fijos en mí. No lo dejes. Estamos cerca de resolver esto. Resolver. Las palabras sonaban tan simples, pero el camino hasta llegar aquí había sido todo lo contrario. Jennifer había descubierto que Mark había sacado 2 préstamos adicionales contra la casa sin que yo lo supiera, cada uno con tasas de interés más altas que el anterior, y que juntos sumaban más de 240,000 pesos. La magnitud de todo esto me hizo sentir físicamente enferma, pero Jennifer me aseguró que había un camino a seguir. Tienes 2 opciones, me dijo durante nuestra última reunión. Puedes intentar salvar la casa reestructurando los préstamos, pero eso requerirá la cooperación de Mark, y dado su historial, es riesgoso. O puedes luchar por el control financiero exclusivo, lo que podría significar vender la casa y empezar de nuevo. La idea de vender la casa, el hogar de mis hijos, era casi insoportable, pero la idea de seguir atada al caos de Mark era aún peor. Una semana después, nos encontramos sentados frente a frente en una pequeña habitación estéril en la oficina del mediador. La tensión era palpable, el aire cargado de acusaciones no dichas y una ira apenas contenida. Jennifer se sentó a mi lado, con una presencia tranquila pero firme, mientras que Mark había traído a su propio abogado, un hombre que parecía tan astuto y poco confiable como las excusas de Mark. Esto no tiene por qué ponerse feo, dijo Mark, inclinándose hacia adelante en su silla. Podemos resolver esto si simplemente dejas de intentar destrozarlo todo. ¿Destrozarlo todo?, repetí, mi voz temblando de incredulidad. Eres tú quien nos puso aquí, Mark. Me mentiste. Apostaste nuestro dinero e hipotecaste la casa sin siquiera decirme. Y ahora quieres que simplemente finja que no pasó nada. Cometí un error, dijo él, con tono defensivo, pero puedo arreglarlo. Si simplemente... No puedes arreglar esto. Lo interrumpí, con voz firme. No esta vez. Ya he pasado gran parte de mi vida limpiando después de ti, Mark. Ya terminé. Su abogado se aclaró la garganta, arrastrando los pies mientras pasaba las manos por una pila de papeles. Si me permite, comenzó, creemos que el señor Bennett tiene derecho a permanecer en la hipoteca y que sus contribuciones financieras. Jennifer lo cortó con tono brusco. Seamos claros, las contribuciones del señor Bennett. El señor Bennett es lo que nos trajo hasta aquí, continuó el abogado de Mark, su tono frío y calculado. Mi cliente tiene evidencia de que él sacó esos préstamos sin el consentimiento de su esposa, violando los términos de sus finanzas conjuntas y poniendo en riesgo el hogar de sus hijos. Si estamos discutiendo derechos, la señora Bennett tiene todo el derecho de protegerse a sí misma y a su familia de más daños. El abogado de Mark vaciló, su rostro marcado por la frustración, pero por otro lado, parecía furioso. Esto es ridículo, murmuró, estás exagerando. Respiré profundamente y me obligué a mirarlo a los ojos. No, Mark, le respondí con calma, pero con firmeza. Lo ridículo es lo que le has hecho a esta familia. Me has mentido, has puesto en peligro nuestro futuro y te has negado a asumir la responsabilidad. Pero yo, no voy a dejar que me arrastres contigo nunca más. Voy a tomar el control de mi vida y de la vida de los niños, te guste o no. El mediador, notando la creciente tensión, intentó disiparla, redirigiendo la conversación hacia soluciones prácticas. Después de horas de negociaciones, finalmente se llegó a una decisión. Mark quería conservar la casa, alegando que era lo mejor para los niños, pero yo sabía que su verdadera razón era el control. La casa era un ancla,
un símbolo de poder para él. Dejar que se la quedara significaría seguir atada a él, a sus deudas, al caos que había creado. Estoy dispuesta a vender la casa, dije finalmente, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Es la única manera de seguir adelante. Mark me miró fijamente, su rostro una mezcla de conmoción y furia. ¿En serio vas a vender la casa? ¿Los niños? ¿En casa después de todo esto? Sí, respondí, sin dudar, porque lo que importa no es la casa, Mark, es su futuro, y yo no voy a dejar que pongas eso en peligro nunca más. El resto de la sesión fue un torbellino de papeleo y jerga legal. Cuando salimos de la oficina, me sentí como si hubiera corrido una maratón, pero al salir del edificio, el peso que me había estado presionando en el pecho durante semanas se disipó, por primera vez en años. Ya no estaba limpiando los errores de Mark, estaba construyendo un futuro que no dependía de él. La victoria no fue ostentosa, no hubo aplausos dramáticos ni música triunfante de fondo, pero era mía. Había asegurado el control financiero exclusivo. Negocié la venta de la casa para saldar las deudas y establecí un fideicomiso para los niños con lo que quedó. No era el final que había soñado, pero era un nuevo comienzo, y por eso estuve agradecida. La primera noche en el nuevo apartamento fue agridulce. Los niños dormían tranquilos en sus habitaciones, más pequeñas de lo que estaban acostumbrados, pero acogedoras. Las cajas apiladas por toda la sala de estar le daban al espacio un aire temporal, como si no fuera realmente nuestro hogar, aunque lo era, al menos por ahora. Me senté en el sofá, sosteniendo una taza de té y mirando por la ventana las luces brillantes de la ciudad. No estaba completamente en casa, pero sentía que esto era un nuevo comienzo, y eso era exactamente lo que necesitábamos. El alivio de saber que la casa y la deuda que la acompañaba ya no eran mi responsabilidad era palpable, pero el agotamiento seguía ahí. Semanas de batallas legales, conversaciones tensas y decisiones dolorosas habían dejado su huella. Mi pecho estaba más ligero, pero mi corazón aún dolía al pensar en el hogar que habíamos perdido. Ese lugar lleno de recuerdos. No fue fácil, pero me recordé a mí misma que las paredes y el techo no definían lo que éramos como familia. Lo que realmente importaba era el amor y la estabilidad que podía ofrecerles a Mia y Dylan. Al día siguiente, el número de Mark apareció en la pantalla de mi teléfono. Un recordatorio incómodo de algo de lo que no podía escapar. Una parte de mí quería ignorarlo, pero sabía que no podía. Contesté la llamada, sintiendo un nudo en el estómago. Karen, dijo su voz, más suave de lo que esperaba. Solo quería saber cómo están tú y los niños. Estamos bien, respondí, manteniendo mi tono neutral mientras me acomodaba en el sofá. Hubo una larga pausa. Mira, sé que cometí un error, dijo finalmente. He estado pensando mucho en todo esto y quiero hacer las cosas bien. Quiero que lo intentemos de nuevo. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Por un segundo, sentí el tirón de los viejos hábitos. Esa parte de mí que siempre quería arreglar las cosas, suavizar las grietas y hacer que todo estuviera bien. Pero luego pensé en la hipoteca, las mentiras y el caos que había traído a nuestras vidas. Pensé en las lágrimas que había derramado y en la fuerza que había encontrado para seguir adelante. No puedo hacer eso, Mark, le dije. Mi voz firme esta vez. Karen, por favor, suplicó, su tono lleno de desesperación. Puedo cambiar. Entonces cambia, respondí sin vacilar, pero no te espero más. Colgué la llamada, sintiendo un leve temblor en mi mano mientras bajaba el teléfono. No fue fácil, pero era necesario. Las palabras de Mark ya no tenían el poder que alguna vez tuvieron. Ya no era su solucionadora. Ahora, era mi propia persona. Esa noche, mientras arropaba a Mia y Dylan en la cama, sentí una ola de gratitud invadiéndome. El apartamento no era perfecto, pero era nuestro. Mia había pegado un dibujo de un arco iris en la pared, y Dylan ya había comenzado a apilar sus libros en la nueva estantería de esquina. Se estaban ajustando poco a poco, y eso me daba esperanza. Volví a sentarme en el sofá, dejándome llevar por la reflexión. Habíamos pasado por tanto miedo, ira, incertidumbre. Todo había sido abrumador a veces, pero aquí estábamos. Adelante, lo había logrado. Luché por mis hijos, por mi futuro y por mí misma, y lo logré. No era la misma persona que había encontrado aquellos papeles de la hipoteca en la cocina. La Karen de entonces estaba asustada y desconcertada, sin saber qué hacer. Ahora, era más fuerte, más segura de sí misma y, sobre todo, sin miedo a defender lo que merecía. No había sido un viaje fácil, pero había valido la pena. Cuando cerré los ojos esa noche, el peso del día finalmente se levantó. Sentí una paz que no había conocido en años. Esto no era solo un nuevo capítulo, era un libro completamente nuevo, y no podía esperar a ver a dónde me llevaría. Unos meses después,
La vida se veía muy diferente y mucho mejor que antes. El caos que Mark había traído ya no dictaba mis días. El apartamento, aunque modesto, se había convertido en un hogar lleno de risas y nuevos recuerdos. Mia había pintado un mural en su pared con huellas de manos de colores del arco iris, y Dylan había comenzado a hornear, presentando con orgullo su último lote de galletas después de la escuela. Todavía nos estábamos adaptando, pero había una ligereza en nuestras vidas que no había estado allí antes. En el trabajo, las cosas prosperaban. Había asumido un programa de certificación adicional y me uní a un comité que se enfocaba en la defensa de las enfermeras. Durante años, me había mantenido en roles secundarios, evitando cualquier liderazgo, pero algo había cambiado en mí. Ahora me encontraba hablando más, compartiendo ideas y presionando por cambios que sabía que marcarían una diferencia. Mi gerente incluso insinuó una posible promoción, algo que hubiera considerado imposible hace un año, pero que ahora se sentía como el siguiente paso natural. El cambio más grande, sin embargo, fue en cómo me veía a mí misma. Durante años, definí mi valor por lo que podía hacer por los demás, cómo podía solucionar sus problemas o mantener todo unido cuando todo se desmoronaba. La traición de Mark me obligó a darme cuenta de que no siempre podía ser la solucionadora. A veces, lo más importante era protegerme a mí misma y a mis hijos, incluso si eso significaba dejar ir cosas a las que una vez me aferré con todas mis fuerzas. Ya no tenía miedo de establecer límites, ni de decir no. Cuando Mark volvió a llamar para pedir ver a los niños, le dejé claro que primero necesitábamos acuerdos claros. Estoy feliz de trabajar contigo, le dije, pero solo si es consistente y saludable para los niños. La vieja Karen podría haber vacilado, pero esta Karen sabía lo que valía. Su respuesta fue un gruñido, pero me di cuenta de que le molestaba. No se opuso. Eso solo me hizo sentir como si hubiera ganado una pequeña victoria. Un sábado por la mañana, Sara llegó con café y muffins, su versión de celebración para la nueva Karen. Levantó su taza en un brindis simulado y dijo, mírate, viviendo tu mejor vida. Me reí y sacudí la cabeza. No se siente como mi mejor vida todavía, pero sí se siente, sólida, en paz. Eso es porque finalmente te estás poniendo a ti misma primero, dijo, dándome una mirada significativa. ¿No crees? Sonreí, sintiendo el peso de sus palabras hundiéndose en mí. Ya era ahora. Durante años, me había dejado perder en las necesidades y expectativas de los demás. Ahora estaba aprendiendo a confiar en mí misma, a defender lo que quería y a creer que merecía una buena vida, no solo para mis hijos, sino también para mí. Esa noche, mientras estaba sentada en el balcón con una copa de vino, observando cómo el sol se escondía en el horizonte, me permití sentirme orgullosa de las batallas que había peleado y de las que había decidido alejarme, orgullosa de la vida que estaba construyendo. No era la vida que había planeado, pero era una que se sentía honesta y real. El camino por delante no sería perfecto, y sabía que habría desafíos, pero finalmente me sentía lista para enfrentarlos. Esta era mi vida recuperada y reconstruida, y apenas estaba comenzando.